La relación con mi familia se volvió aún más tensa después de que me mudé y vieron la casa que había comprado. Recurrieron a medidas legales exigiendo que la casa fuera entregada a mi hermana. Perdieron el juicio y se vieron cargados con una deuda de $12.000. He estado reflexionando sobre este tema durante mucho tiempo, cuestionando si necesito consejos o si solo quiero expresar mis sentimientos, pero siempre he sentido que no soy amado dentro de mi familia. Tengo una hermana, Margaret, que es 5 años más joven que yo, pero nunca nos hemos llevado bien. Su nacimiento pareció hacer que todo fuera peor, ya que desde la infancia sentí que mis padres la veían como el centro de su mundo. Ella era la niña dorada y yo era tratado como si fuera solo otra persona más. Tal vez estoy exagerando, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo estaba mal. Tomen, por ejemplo, la última Navidad. Margaret recibió una PS5 nueva completamente configurada, algo que yo había querido. Lo único que tenía eran un par de calcetines blancos y simples que compré en Walmart. No se trataba de los calcetines en sí, sino de que eran el único regalo que tenía debajo del árbol de Navidad, mientras la familia se reunía y todos sonreían alrededor de Margaret, quien estaba desenvuelta como una animalita recogiendo regalos. Mientras tanto, yo estaba allí con un paquete modestamente envuelto en mis manos, usando calcetines nuevos y forzando una sonrisa, completamente ignorado por todos los que me rodeaban. Increíblemente, esto no era un caso excepcional. Mi vida siempre había seguido este patrón. Mi familia ni siquiera recuerda mi cumpleaños. La última vez que lo celebraron fue cuando tenía 10 años. Desde entonces, ha sido olvidado y el año pasado lo celebré en silencio con mis amigos de la universidad, sin una sola palabra de felicitación, llamada o correo electrónico de mis padres. En cambio, los cumpleaños de Margaret siempre son una gran fiesta. El año pasado, por su 16 cumpleaños, mis padres organizaron una fiesta lujosa, invitaron a familia y amigos y, asombrosamente, instalaron una cama elástica, llamaron a animadores y magos. La casa se llenó de decoraciones y todo fue atendido profesionalmente. Fue como un festival. Sin embargo, ni siquiera fui invitado a su fiesta de cumpleaños y no me enteré de esto hasta el día antes, cuando pregunté a mis padres. Ellos dijeron explícitamente que no querían que participara. Para ser sincero, estaba abrumado por mis estudios en ese momento, así que ese día simplemente salí con amigos, enfocándome en distraerme de la situación. Aún así, incluso cuando compartía tiempo con mi familia, sentía que realmente no formaba parte del hogar, y no podía quitarme la sensación de soledad. Pero a medida que se acercaba mi propio cumpleaños este año, surgió una leve esperanza de que tal vez algo cambiaría. Había dejado de esperar mucho, pero pensé que tal vez reconocerían mi existencia. Sin embargo, no hubo cambio. El día pasó como cualquier otro y de nuevo me encontré celebrando con mis amigos de la universidad, quienes organizaron una pequeña, pero divertida fiesta en el dormitorio. Fue un buen momento, pero era diferente de estar con la familia. Un cumpleaños, incluso uno pequeño, debería celebrarse con la familia. Los cumpleaños de Margaret siempre me hacían ser consciente de lo que me faltaba. Recuerdo que cuando ella cumplió 10 años, mis padres decoraron toda la casa con un tema de aventuras piratas. Para mi propio 10º cumpleaños, solo me conformé con tener pizza. El dolor no es solo por tener menos regalos o fiestas, es por sentirme poco atractivo y por pensar que siempre será así. Siempre mantuve buenas calificaciones, me mantuve alejado de problemas y traté de hacer lo que se me pedía, pero me di cuenta de que eso no era importante. Margaret siempre fue una persona que atraía a los demás, era sociable y buena en deportes, poseía cualidades completamente diferentes a las mías. Mis padres estaban muy felices cuando nació, recuerdo la emoción cuando nació Margaret. Imaginaba que seríamos mejores amigos, jugaríamos videojuegos y nos llevaríamos bien como en las películas, pero pronto me di cuenta de que a Margaret poco le interesaba eso. Ella disfrutaba de los deportes con sus amigos y siempre llamaba la atención. Sentía que me olvidaban por completo. A medida que crecí, comencé a albergar resentimiento hacia ella.
Al principio me decía a mí mismo que no era su culpa, pero ella empezó a entender la magnitud de su influencia. Mis padres nunca la culparon por nada. Yo siempre era el culpable, incluso cuando ella cometía errores. Mis padres simplemente se reían. Cuando Margaret rompió el televisor, me culpó por ello. Tenía amigos en casa y, de alguna manera, el televisor se cayó de su soporte, casi rompiéndose por completo. Cuando mis padres regresaron, Margaret me señaló y me acusó de haberlo causado, cuando ni siquiera estaba en casa en ese momento, pero mis padres le creyeron y me castigaron con un mes de castigo y me quitaron el teléfono. Me trataron como un criminal. Después de eso, me aislé aún más, pasando la mayor parte de mi tiempo en mi habitación o en casa de amigos. Desesperadamente quería irme de casa, pero cada regreso me recordaba lo insignificante que me sentía. Mi habitación era un pequeño espacio sofocante en contraste con la habitación de Margaret, que rebosaba con los últimos dispositivos electrónicos y carteles de sus equipos deportivos favoritos. Ella parecía tener su propio pequeño imperio y yo me sentía como una sombra invisible. Mi cumpleaños número 18 fue inolvidable. Tenía una ligera esperanza de que marcaría un nuevo comienzo como adulto, pero me decepcionaron. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi madre estaba ocupada en la cocina, mi padre estaba absorto en el periódico y Margaret estaba absorta en su nueva Xbox. No hubo felicitaciones, ni regalos, ni siquiera una palabra para reconocer mi cumpleaños. Me sentí completamente ignorado en esta casa. En ese momento, me di cuenta de que nada cambiaría. Solo Margaret era tratada de manera especial. Ella había tomado todo el amor y la atención de mí y de nuestros padres. No sé si ella era consciente de este hecho, pero no lo convirtió en un problema, ya que por sus acciones no lo hacía. Crecí odiándola más. Tomé las medidas necesarias, es decir, me distancié de mis padres y organicé mi vida para no tener que presenciar la evidente preferencia hacia mi hermana Margaret. Ser ignorado por mi familia me agotaba internamente, por lo que elegí evitar el contacto con ellos. Me mudé tan pronto como pude y comencé a vivir con amigos de la universidad. Honestamente, hubo una sensación de alivio, como si me hubiera liberado, pero tenía que ganarme la vida. Comencé a trabajar como freelance usando mi talento en diseño gráfico. Al principio solo fue para mantenerme, pero gradualmente conseguí más trabajo, recibí mejores evaluaciones y me involucré en proyectos más grandes. Trabajaba incansablemente hasta tarde por la noche y los fines de semana. Estaba determinado a construir mi éxito independientemente de los lazos familiares. Luego, a los 24 años, llegó una maravillosa oportunidad. Conocí a una persona llamada Todd. Tenía todas las cualidades que estaba buscando y era el compañero ideal. Era inteligente, ambicioso y tenía un corazón generoso. También trabajaba como freelance, específicamente gestionando redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Nos llevamos de maravilla y comenzamos a colaborar en varios proyectos. Nos apoyábamos mutuamente y crecíamos en nuestros respectivos campos. De hecho, fue la primera persona que me hizo sentir que no solo era parte del fondo, sino que me entendía y me amaba no por lo que podía hacer por él, sino por quién era. Su cuidado no era por obligación, sino por sentimientos genuinos. A medida que nuestra carrera se estabilizaba, comenzamos a soñar con futuros más grandes juntos. Después de un año de salir juntos, decidimos mudarnos juntos. Las cosas avanzaron sin problemas y hicimos un plan audaz para invertir nuestros ahorros y comprar una casa. No estábamos buscando una casa común, sino algo especial. Después de una larga búsqueda, encontramos una casa grande de 3 pisos en las afueras. Era más cara de lo que esperábamos, pero logramos pagarla con nuestros ingresos combinados. Estábamos muy felices. Realmente era nuestro sueño. Fue el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Firmamos el contrato y nos convertimos oficialmente en los propietarios. 3 días después comenzó el verdadero problema. 3 días después de mudarnos,
Recibí una llamada de mi familia. Al principio ni siquiera sentí ganas de contestar, ya que desde que me mudé apenas habíamos hablado y había evitado las conversaciones porque eran incómodas, pero las llamadas seguían llegando insistentemente, así que finalmente respondí. Por alguna razón, me dijeron que habían llegado a la ciudad y querían pasar por mi nueva casa. Estaba conflictuado, pero acepté la visita. Debería haber sido más perspicaz, pero pensé que lo mejor era simplemente terminar con la visita en lugar de evitarlos indefinidamente. Unas horas después, mis padres y Margaret, junto con un hombre que nunca había visto antes, llegaron a la entrada de nuestra nueva casa. Desde allí, las cosas se volvieron aún más extrañas. Margaret tenía muchas favoritas, y el hombre que trajo era su prometido Isaac, y Margaret estaba embarazada. Nadie me había dicho que mi hermana estaba comprometida, ni que esperaba un bebé. Eso fue una señal de alerta para mí. Antes de siquiera entrar a la casa, mi padre comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos. Vaya, así que esta es la casa que compraste. No pensaba que pudieras permitirte algo así, dijo de una manera que parecía mirarme por debajo. Pero no dejé que me molestara, no estaba de humor para discutir. Cuando entraron a la casa, la atmósfera se volvió aún más incómoda. Mi madre trató de hablar con Todd, pero él percibió que algo estaba mal, me miró y me preguntó qué pasaba. En ese momento, mi padre y Margaret susurraban, e Isaac se comportaba como si la casa le perteneciera. Entonces, de repente, mi padre hizo una declaración inesperada y comenzó a hablar de manera decidida. Creo que tiene sentido que Margaret e Isaac se muden aquí para construir su familia y hacer espacio para el bebé, dijo arrogante. Estaba tan atónito por sus palabras que solo pude mirar. Este lugar es demasiado grande para ustedes, continuó mi padre, ignorando lo molesto que yo estaba. Margaret e Isaac realmente necesitan un lugar grande como este para criar a un niño. Ustedes dos no necesitan todo este espacio. No podía creer lo que escuchaba. Mi padre me miró directamente a los ojos y lo que dijo después me hizo sentir indignado. Esto no es una broma. Es hora de que te apartes. Deberías ceder lo que tu hermana necesita. La familia debería ser lo primero, y ella está formando una nueva familia. Tú y Todd pueden encontrar un lugar más pequeño. Estaba devastado. Años de resentimiento de repente se desbordaron. Esta casa es de Todd y mía, la compramos nosotros y está a nuestro nombre. Nadie más debe tomar decisiones por nosotros. Entonces Margaret intervino con una expresión arrogante. Un momento, no veo por qué necesitan tanto espacio. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos un bebé. Eso no era el problema. Exploté de rabia. El problema es que están reclamando lo que es mío como propio y están tratando de quitarme algo que me pertenece. He vivido una vida reprimida durante demasiado tiempo. Ya no puedo soportarlo más. En ese momento, mi padre se volvió muy agresivo. Se levantó, hinchó el pecho y me regañó de forma autoritaria. Deberías estar agradecida, dijo. Es vergonzoso vivir en una casa que está fuera de tus posibilidades. Si se la das a Margaret, ella no tendrá que sentirse así. Además, no están pidiendo las llaves, solo están preguntando si te gusta o no. Esta casa será de Margaret, es inevitable. En ese momento, mi rabia finalmente estalló. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, me lancé hacia mi padre y lo estampé contra la pared. «Sal de esta casa ahora mismo», grité. Todd intentó calmarnos, pero no pude detenerme. Años de rabia se desbordaron de una vez. Mi padre se defendió y sin darme cuenta, comenzamos a pelear y a gritar el uno al otro. Mi madre y Margaret gritaban y Isaac frenéticamente llamaba por teléfono en un rincón. La pelea no se detuvo hasta que llegó la policía. Debió ser Isaac quien llamó a la policía. La situación se descontroló y nos separaron, poniéndole esposas a mi padre y a mí, y nos llevaron en el coche policial. Nunca imaginé que llegaría a este punto.
Nunca pensé que mi padre intentaría quitarme la casa y como resultado terminé en la cárcel. Horas después, Todd pagó mi fianza, pero el daño ya era irreparable. Mi familia estaba destrozada, pero no había terminado. Las cosas empeoraron aún más. Mi padre astutamente decidió demandarme por la casa, argumentando que Margaret e Isaac la necesitaban más que yo, exigiendo que la entregara y realmente llevó el asunto a los tribunales. No pude ocultar mi shock por sus audaces acciones. Así que fuimos a juicio. Contraté un abogado y reuní todos los documentos que demostraban que la casa estaba registrada a mi nombre, preparándome para la batalla más crucial de mi vida. Sin embargo, tenía algo guardado. Había rastros de abuso mental y psicológico que había sufrido durante los años, y tenía la intención de revelarlos. Recopilé pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso testigos, incluidos amigos que habían observado el comportamiento de mis padres hacia mí a lo largo de los años, y los reuní para que testificaran. Llevamos todo esto al tribunal. Mi abogado destacó no solo que la casa me pertenecía, sino también que fui víctima de negligencia y abuso psicológico en el pasado. El juicio duró varios meses y mi padre usó varias tácticas para menospreciarme. Se presentó como un padre amoroso que hacía lo mejor para la familia. Margaret e Isaac interpretaron el papel de víctimas, suplicando que necesitaban la casa para su bebé y condenándome por no entregarla, como si fuera egoísta. Pero no tuvieron éxito. Cuando finalmente se anunció el veredicto, sentí como si una enorme carga se levantara de mis hombros. El tribunal falló a mi favor y además ordenó que mi padre pagara $120,000 en daños por el abuso mental y psicológico. Por primera vez en mi vida, sentí que se hizo justicia, como si alguien hubiera defendido mis derechos. Después del fallo, decidí cortar completamente el contacto con mis padres y Margaret. Ya no podía soportar más manipulación, mentiras y la injusta preferencia por mi hermana. Junto con Todd, finalmente hicimos de la casa un verdadero hogar y comenzamos a construir una nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado no se han curado por completo, incluso ahora, mientras escribo esto, es increíble pensar cuánto intentaron engañarme mis padres, pero esa era la realidad. Margaret había sido la hija menor favorecida, pero esa situación ha cambiado. Han pasado unos 3 años desde entonces. Antes de continuar con esta historia, déjame contarte sobre nuestra boda, que tuvo lugar hace 3 años. Fue el día más feliz de mi vida y la mejor decisión que he tomado. Después de superar los complejos problemas familiares, Todd siguió siendo mi apoyo inquebrantable. Después de la batalla judicial con mi padre, quedó claro que Todd era la única persona en la que realmente podía confiar. Tuvimos una ceremonia pequeña e íntima con solo los amigos cercanos y los familiares de Todd, sin invitar a mis padres, mi hermana ni a ningún otro miembro de la familia. La manipulación, el abuso y la posterior litigación a los que me sometieron eran incomprensibles. No quería que su comportamiento tóxico arruinara mi día de boda, ya que ya había comprendido su verdadera naturaleza. Sin embargo, unos días después de la boda, recibí un largo correo electrónico lleno de culpa de mi madre, expresando lo herida que estaba por no haber sido invitada. Como se enteró sigue siendo incierto. Mi padre no intentó ponerse en contacto conmigo, lo cual estaba bien para mí, pero Margaret parecía haber perdido el control. Esto era predecible. Margaret siempre había sido la niña dorada, siempre esforzándose por complacer a nuestros padres. Nunca aceptó responsabilidad por su vida, siempre echando la culpa de sus errores a los demás. Aunque la decisión favorable del tribunal y el pago de $120,000 a mí afectaron las finanzas de mis padres, no los arruinaron, pero su flexibilidad financiera se redujo significativamente. Malcriada toda su vida, Margaret no pudo manejar esta nueva realidad. Creía que tenía derecho a heredar la casa que mi padre poseía, pero no pudo hacer de eso una realidad. Sus demandas por una gran suma de dinero fueron solo el principio de sus decepciones. Su prometido, Isaac, la dejó unos meses después del juicio. Según se informó, Margaret sufrió un aborto espontáneo debido al estrés mental. Todo parecía ser culpa mía.
la secuencia de eventos, la pérdida de la demanda por parte de mi padre, las dificultades financieras y que Isaac dejara a Margaret parecían ser mi culpa. Luego, la situación cambió por completo. Un mes después de nuestro matrimonio, mientras Todd y yo nos ajustábamos a nuestra nueva vida y disfrutábamos de la paz de estar lejos de la toxicidad familiar, un día decidimos dar un paseo por nuestro vecindario. Mientras caminábamos por las tranquilas calles, respirábamos aire fresco, renovando nuestro espíritu. Se suponía que sería un día normal. Habíamos caminado media cuadra cuando nos encontramos con Margaret. Ella estaba de pie en la esquina, mirándome fijamente, sus ojos llenos de ira. Mi corazón se detuvo en ese instante. No la había visto desde el juicio y no podía entender por qué de repente aparecería cerca de mí. Confusa, grité, «¿Qué estás haciendo aquí?». Antes de que pudiera comprender la situación, ella cargó contra mí. En su mano llevaba una barra de hierro, aparentemente tomada de un sitio de construcción. Traté de retroceder gritando, pero era demasiado rápida. Balanceó la barra e impactó en mi abdomen. Antes de que pudiera reaccionar, el dolor me atravesó al instante, agudo, como si mis costillas se estuvieran envolviendo en llamas. Me doblé hacia adelante, jadeando por aire, pero el ataque de Margaret no había terminado. Volvió a balancear la barra, esta vez apuntando a mis pies. La barra golpeó mi espinilla izquierda con un sonido desagradable y caí débilmente sobre la acera. «Me arruinaste la vida», continuaba gritando Margaret, temblando de ira. «Todo es tu culpa. Provocaste el colapso financiero de nuestro padre. Es tu culpa que Isaac se fuera. Todo está arruinado por tu culpa». Logré ponerme de pie e intenté defenderme, pero mi cuerpo no se movía correctamente. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero poco a poco comencé a escuchar voces que se acercaban. Hubo gritos de la gente alrededor y pasos apresurados hacia mí. Vi a alguien que agarraba a Margaret y la alejaba, pero mi conciencia se desvanecía y no podía comprender lo que sucedía. Cuando volví en mí, estaba en una cama de hospital. Todd estaba sentado a mi lado, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca y mi cuerpo gritaba de dolor. «¿Estás bien?», susurró Todd, apretando mi mano con fuerza. «Estoy bien», pero estaba lejos de estarlo. Tenía varias costillas rotas, la pierna izquierda fracturada y el brazo derecho roto. El doctor me dijo que fue afortunado que hubiera sobrevivido. Si no hubiera sido por los transeúntes que intervinieron, Margaret podría haberme matado. Tuve que llamar a la policía para detenerla. Margaret fue arrestada en el lugar y esposada mientras yo yacía sangrando en la acera. Después, mi conciencia se desvaneció y permanecí en un estado atontado bajo la influencia de los medicamentos para el dolor. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente y durante ese tiempo Todd se quedó a mi lado constantemente. Se encargó de todo, incluidos los informes policiales, el papeleo del seguro y la contratación de un abogado para prepararse para el próximo juicio. Se programó un juicio porque Margaret enfrentaba cargos graves por agresión con un arma y, dado lo graves de mis lesiones, se enfrentaba a una condena larga. Una vez que estuve consciente y pude comprender la situación, Todd me explicó todo. Después de ser abandonada por Isaac, Margaret sufrió un colapso mental. Cayó en una depresión severa y, según el informe policial, se negó a reconocer sus propios fallos, culpándome a mí de todo. Margaret, que había esperado fuera de mi casa durante horas y trajo una barra de hierro de un sitio de construcción cercano para atacarme, les dijo a los policías que no lamentaba sus acciones. Cuando la interrogaron, justificó su comportamiento diciendo que yo había destruido su vida y que solo estaba buscando justicia. Realmente creía que yo era la causa de todos los problemas que enfrentaba, incluida la marcha de su prometido y las dificultades financieras de mi padre. Pasé mucho tiempo en el hospital recuperándome de mis fracturas y cada día era doloroso. La terapia física constante, los exámenes médicos implacables y la presión inminente del juicio pesaban sobre mí.
No pude caminar durante un periodo prolongado y, después de que me dieron el alta del hospital, necesité muletas y soporte para el brazo durante un tiempo. Los médicos me advirtieron que podría tomar meses para recuperar completamente mi nivel de función anterior y que existía la posibilidad de que no lo recuperara por completo. Meses de tratamiento y recuperación después, comenzó el juicio contra Margaret. Margaret se declaró no culpable, aferrándose a la creencia equivocada de que sus acciones estaban completamente justificadas. Sentía que yo era la culpable de la situación que había influido en sus acciones. Su defensa argumentó que actuó por angustia mental y que una serie de eventos familiares habían desestabilizado su estado mental. Sin embargo, las pruebas presentadas en el tribunal sugirieron fuertemente su culpabilidad. Los testigos presenciales del incidente habían visto el ataque de Margaret contra mí y llamaron inmediatamente a la policía. La fiscalía presentó informes médicos detallados sobre mis lesiones y los informes policiales que incluían pruebas del ataque premeditado de Margaret. Quedó claro que ella había ido a mi casa con la intención de hacerme daño. Estar sentada en la sala del tribunal viendo a mi hermana intentar justificar sus acciones contra mí fue más desgarrador que cualquier dificultad que hubiera soportado antes. A lo largo del juicio, nunca una sola vez miró en mi dirección. Para ella, como si yo ya no existiera. Pero quizás el momento más desgarrador fue ver a mis padres no solo aparecer en el tribunal, sino sentarse junto a Margaret, escuchando y asintiendo como si estuvieran de acuerdo cada vez que ella decía que yo había destruido su vida. Sus asentimientos eran como una cuchillada en mi pecho. A pesar de esa traición, seguían eligiendo su lado. Parecía que realmente creían que ella era la víctima, y su apoyo hacia ella no había cambiado. El juicio duró varias semanas, pero el veredicto estaba casi predeterminado desde el principio. Por la atmósfera en la sala del tribunal y los testimonios, el resultado era previsible. Margaret fue declarada culpable de cargos graves de agresión y fue finalmente condenada a 5 años de prisión. Sería elegible para la libertad condicional en 3 años, pero honestamente ese hecho ya no me importaba. Ya había aceptado la realidad de estar sin familia. A través de esta odisea, quedó claro que aquellos que debían ser mi familia no eran una verdadera familia. Pero al menos, a lo largo de todo, ha sido una presencia invaluable, apoyándome inquebrantablemente. Enfrentó cada situación difícil sin flaquear, siempre estando a mi lado y brindándome un apoyo firme. Ahora estamos enfocados en avanzar positivamente. Estoy recuperándome gradualmente tanto física como mentalmente y comienzo a ver un futuro más brillante por delante. Poco a poco, sigo recibiendo terapia consistentemente para superar el trauma de los eventos pasados, pero es un proceso lento y largo. Hay días en los que me siento mejor que el día anterior y realmente puedo apreciar mi progreso, pero también hay días desafiantes en los que es difícil enfrentarme a mí misma. El reflejo en el espejo se siente drásticamente diferente de quien solía ser. No puedo predecir qué depara el futuro, pero he resuelto valorar cada día como venga, y ahora, al menos, tengo una comprensión clara de quién puedo confiar verdaderamente.